Cables. Bienvenidos otra vez. En el último capítulo vimos diferentes tipos de servicios subterráneos. Habrán visto que el corazón de cualquier sistema primario subterráneo es el cable, que es el que realmente transporta la potencia hasta la carga. En este capítulo veremos más detalladamente la construcción de los cables. Existen dos tipos básicos utilizados en los sistemas primarios subterráneos. Son, uno, el de tipo dieléctrico sólido, y dos, el cable aislado con papel y cubierta de plomo, PILC. Veamos primero el cable de dieléctrico sólido. El cable de dieléctrico sólido existe en diferentes diseños, principalmente monofásicos. Se utiliza mucho para circuitos monofásicos laterales en la distribución residencial subterránea. También pueden ir tres cables de este tipo, enterrados en la misma zanja, como primario trifásico para un sistema DRS totalmente subterráneo o para atender a una carga comercial grande. Los elementos principales de este cable en particular son el conductor mismo, la funda que rodea al conductor, el aislante, la cubierta que rodea el aislante y un conductor neutro concéntrico exterior. Veamos cada uno de estos componentes. La misión del conductor es, evidentemente, proveer un camino metálico para el flujo de intensidad de carga. Los conductores están hechos de cobre o aluminio, utilizándose más el aluminio para distribución residencial. El conductor está compuesto de una serie de hilos. El trenzado proporciona flexibilidad mecánica, facilitando así el curvado del cable. Veremos más tarde diferentes configuraciones de conductores. Un cable subterráneo necesita aislamiento para aislar eléctricamente el conductor energizado de otros conductores y de tierra. Es diferente de los cables desnudos, utilizados como conductores aéreos, que utilizan el aire como aislante. El aislamiento del cable, o dieléctrico, como se le llama, es en realidad una extrusión moldeada alrededor del conductor. Esto significa que el material aislante tiene que ser plástico, es decir, tiene que ser lo bastante maleable como para fluir a altas temperaturas durante la fabricación. Esta particularidad es la que nos hace evitar las altas temperaturas durante la operación. Los materiales dieléctricos más usados son: 1. Polietileno de alto peso molecular, abreviado HMWPE. 2. Polietileno reticulado, abreviado como XLPE. Y 3. Etileno propileno, abreviado como EPR. Los aislantes del tipo de polietileno reticulado y EPR tienen la ventaja de que resisten mejor la deformación a altas temperaturas de operación. Veamos ahora las capas que rodean tanto el propio conductor como el aislamiento. En el cable de dieléctrico sólido, tanto el aislamiento del conductor como la funda son extrusiones hechas durante el proceso de fabricación. Por lo tanto, el material tiene que ser también plástico. El material más utilizado es una mezcla de polietileno y negro de humo. Este negro de humo se añade para darle las propiedades de un conductor, o más bien un semiconductor.
Un semiconductor tiene más resistencia que, por ejemplo, un conductor metálico de cobre y, desde luego, no está hecho para transportar intensidad. ¿Para qué necesitamos entonces este material semiconductor y para qué sirven las capas? Veamos este cable monofásico sin cubierta. Vean la irregularidad de la superficie en el exterior del conductor trenzado. Recuerden que el conductor está a la tensión de línea, mientras que el exterior del aislante está a potencial de tierra. Los esfuerzos de tensión resultantes buscarán el camino más corto y se acumularán así. Estas zonas de esfuerzo pueden forzar el aislamiento y a la larga perforarlo. Así, para asegurarse de que hay una distribución radial uniforme de los esfuerzos, se colocan las capas alrededor del conductor. Estas tienen en realidad dos efectos. Primero, la naturaleza plástica del material rellena las irregularidades entre los hilos. Y segundo, la propiedad conductora crea un circuito equipotencial alrededor del conductor. Los gradientes de tensión están ahora distribuidos uniformemente alrededor del cable. Por el mismo motivo se necesita una funda semiconductora alrededor del aislamiento exterior. Rellena las irregularidades de la superficie del aislamiento y asegura la equipotencialidad. Pueden ver que con las dos cubiertas tenemos una distribución uniforme de campo eléctrico a través del aislamiento. Se recomienda poner cubiertas semiconductoras al aislamiento y al conductor en cables hechos para 2 kilovoltios o más. La funda del aislamiento a menudo se conecta a tierra. Y a veces se enrolla cinta de aluminio o de cobre alrededor del exterior de la funda para mantener el potencial de tierra a lo largo del cable. Además, en la mayoría de los cables conductores sencillos se añade un conductor adicional envolviendo el exterior del cable con hilos de cobre estañado. Este conductor exterior normalmente está conectado a tierra y puede utilizarse como neutro si hace falta. También proporciona protección mecánica al dieléctrico. Por encima de todo esto, a veces se añade una cubierta protectora hecha de polietileno o PVC alrededor de la pantalla. La cubierta puede utilizarse para dar más protección mecánica o para proteger de la corrosión. Eso es todo sobre cables de dieléctrico sólido. Veamos ahora los cables cubiertos de plomo, aislados con papel, es decir, PILC. Estos cables se hacen monofásicos o trifásicos. Se utilizan principalmente para servir zonas urbanas céntricas. Aquí vemos un cable trifásico enfundado en plomo y aislado con papel. Durante la fabricación, los conductores trenzados se comprimen para reducir el diámetro total y ahorrar aislamiento. Se consigue más ahorro dando a los conductores esta forma de sectores. Pueden ver que eso reduce mucho el diámetro total del cable, siendo práctico para ser utilizado donde se dispone de poco espacio en el conducto. Observen que cada conductor está envuelto por una cubierta seguida del papel aislante. En este caso, la cubierta consiste en cinta de papel recubierta de cinta metálica. Durante la fabricación se intenta conseguir un aislamiento regular y sin huecos.
¿Qué es un hueco? Es el nombre que se da a una separación, o mejor, a un espacio en el aislamiento. Posiblemente contenga aire en esta bolsa y eso facilita luego una zona de ionización al aplicar tensión al cable. Para evitar esa posibilidad, se impregna, es decir, se satura el papel con aceite para rellenar todos los huecos entre las capas de papel. El papel se enrolla alrededor del conductor en muchas capas hasta tener el espesor de aislamiento correcto y luego se impregna de aceite. Naturalmente, cuanto mayor sea el nivel de tensión, mayor aislamiento se necesita. Alrededor del aislamiento de cada fase hay una pantalla de cinta metálica. A veces se coloca cinta semiconductora entre esta pantalla y el aislamiento. Además, se emplea algún tipo de relleno entre las tres fases como soporte mecánico. Y alrededor de todo esto se coloca una funda de plomo. Los cables aislados con papel tienen que recubrirse de plomo para evitar que entre la humedad y evitar que se salga el aceite. También proporciona protección mecánica. Normalmente la funda de plomo estará conectada a tierra y se suele utilizar como conductor neutro. Puesto que la funda de plomo es algo susceptible a la corrosión por humedad, se suele cubrir con una capa protectora de polietileno o neopreno. Además, este recubrimiento da protección mecánica adicional, en particular durante las operaciones de tendido del cable. En los sistemas trifásicos, donde las cargas están muy desequilibradas, podría haber una cantidad relativamente grande de intensidad fluyendo por el conductor neutro, quizás hasta un 25% de la intensidad de fase. El resultado podría ser un sobrecalentamiento del aislamiento del cable. Para evitar este problema, algunas compañías instalan un cable como conductor neutro. La ventaja principal del cable de dieléctrico sólido sobre el cable aislado con papel es la facilidad relativa con que se hacen los remates. Por ejemplo, con el aislamiento de papel, la conexión del cable a otros equipos o empalmar dos cables es un trabajo horroroso y muy especializado. Sin embargo, con los cables de dieléctrico sólido, el trabajo de rematar un cable es mucho más fácil y puede ser realizado por un operario. En el próximo capítulo, Ted volverá para hablarles de terminaciones y empalmes de cables. Ahora apaguen la cinta y repasen bien este material en sus cuadernos.